Existe un número que, cuando se escribe en la puerta de entrada con verdadera intención, altera más que el ambiente. Realinea el campo invisible que sostiene todo a su alrededor. No se trata de superstición ni de fórmulas mágicas. Es una secuencia simple, pero cargada de significado vibracional. Quien la escribe con conciencia no está decorando la casa, está firmando un pacto silencioso con el universo. Ese número no brilla, no llama la atención de quien pasa, pero comunica en otro idioma, un idioma que no usa palabras, sino frecuencia. He visto personas escribir esta secuencia en momentos de gran duda, cansancio o pérdida, y algo empieza a cambiar, no de forma inmediata, pero sí constante, como si el gesto activara un campo dormido y el universo, que antes parecía distante, empezara a responder con detalles sutiles y transformadores. Eso fue exactamente lo que me dijo una señora una vez, con los ojos llenos de lágrimas. Pido tanto, pero parece que nada me escucha. Y en ese instante no hubo juicio. Solo la comprensión de que no necesitaba pedir más fuerte, necesitaba sintonizar. En su casa no había amuletos ni símbolos, solo una voluntad profunda de cambiar. Y esa voluntad, aunque silenciosa, era todo lo que hacía falta para activar algo mayor. Le pedí que escribiera un número en su puerta. No cualquier número, sino uno que lleva en sí un código vibracional específico, un número que, cuando se escribe con conciencia, no solo protege, también invita. La invité a hacerlo con calma, con presencia, sin esperar nada inmediato, solo con verdad. Escribió el número 777, el 7 por sí solo, ya es un número de acceso espiritual. Triplicado, se convierte en puente. Una conexión directa entre el campo terrenal y los planos más sutiles. Al escribir el 777, ella no pidió una respuesta. Avisó al universo, estoy lista para escuchar. Y fue entonces cuando el cambio comenzó. En los días siguientes, algo imperceptible fue ocurriendo. El ambiente de la casa se suavizó. El aire olía más fresco, aún sin abrir las ventanas. Los sueños se volvieron más nítidos, aparecieron pequeñas coincidencias, una llamada esperada durante meses, un reencuentro inesperado, una respuesta surgida de donde menos lo imaginaba. No fueron milagros cinematográficos, fueron señales delicadas, pero precisas, porque cuando se escribe un número así en la puerta, el gesto es simple, pero el mensaje es profundo. El número no abre puertas de madera. Abre portales de percepción. Y entonces, el universo ya no necesita gritar, solo se alinea. Esa mujer no cambió el mundo, pero cambió su frecuencia. Y al hacerlo, comprendió que no era el universo el que estaba en silencio. Era ella quien se había alejado de la escucha. El número solo reconectó. La devolvió a la sintonía correcta. Y ese es el mensaje que queda. El gesto más sutil puede ser el llamado más fuerte. La puerta de tu casa puede convertirse en el punto exacto donde todo empieza a responder. Solo hace falta una decisión, una secuencia, una intención real. Y si sientes que algo quiere hablarte, tal vez el silencio no sea la respuesta. Tal vez solo esté esperando el número correcto para empezar a responder. Si este mensaje te está trayendo claridad y despertando algo verdadero dentro de ti, dale me gusta al video, suscríbete y comparte en los comentarios lo que sentiste. Tu presencia aquí fortalece la energía para lo que viene. Escribe en los comentarios, mi puerta tiene poder, y observa cómo comienzan a ocurrir los cambios. El número permanecía allí, escrito con discreción en la parte superior de la puerta. Nadie más que ella sabía lo que significaba, pero algo invisible parecía reconocer su presencia. La vibración del ambiente había cambiado, no de forma espectacular, sino como una brisa que sin hacer ruido renueva el aire. Era como si todo el espacio empezara a obedecer una nueva frecuencia,
más ligera, más ordenada, y con eso su propia vida comenzó a reorganizarse sin que tuviera que forzar absolutamente nada. Las conversaciones en casa se volvieron menos ásperas. El cansancio habitual dio paso a una disposición serena, casi silenciosa, y los pensamientos, antes turbulentos y llenos de dudas, comenzaron a alinearse con una claridad que no sentía desde hacía años. El número 777 había sido escrito sobre la madera de la puerta con un lápiz de grafito casi invisible a los ojos, pero absolutamente activo en el campo vibracional. Comenzó a notar algo curioso. Ciertas personas que antes aparecían con frecuencia dejaron de venir. No hubo discusiones, ni alejamientos declarados, ni malentendidos. Simplemente dejaron de aparecer. En cambio, surgieron nuevas presencias, personas ligeras, generosas, que traían conversaciones constructivas y miradas más auténticas. Nada de eso fue planeado, pero todo parecía parte de un mismo flujo. El número no repelía a nadie, solo alineaba las frecuencias, y quienes ya no vibraban con esa nueva energía simplemente se alejaban. Era como si la casa comenzara a protegerse por sí misma, no con barreras, sino con claridad, y aquello que no contribuía al crecimiento simplemente no permanecía. Hubo un día específico que marcó esta transformación con más intensidad. Recibió la visita de una conocida con quien siempre había tenido una relación difícil. Conversaciones tensas, miradas pesadas, silencios incómodos. Pero aquella tarde todo fue distinto. La mujer entró, permaneció unos minutos y antes de irse comentó: «Aquí hay algo diferente. No sé explicarlo». Y entonces, nunca más volvió. Fue en ese momento cuando ella comprendió la magnitud de lo que había hecho. Escribir aquel número en la puerta no fue solo un acto simbólico. Fue una declaración de disposición, una señal clara para el universo. Estoy disponible para lo que vibra con la verdad. Y como el universo responde con precisión, cada detalle comenzó a ajustarse. El número 777 se convirtió en algo más que un código. Se volvió espejo, filtro, recordatorio. Un recordatorio de que todo lo que entra en nuestra vida cruza primero una puerta. Y que esa puerta, cuando se activa con intención, deja de ser solo un paso. Se convierte en guardiana. ¿Y tú? ¿Has estado observando lo que atraviesa tu puerta últimamente? Tal vez lo que necesita cambiar no está afuera, sino en la vibración que eliges sostener en el umbral entre el mundo y tu alma. Con el paso de las semanas, ella comenzó a notar que el número escrito en la puerta no solo había despertado la casa, sino también su propia percepción. Era como si una nueva sensibilidad se hubiera activado. Sonidos antes ignorados cobraban significado. Aromas sutiles traían mensajes. La vibración de cada persona que cruzaba la entrada se sentía en el cuerpo, incluso antes de que se dijera una palabra. El número no era un adorno, era un aviso silencioso al mundo invisible. Este espacio ahora tiene conciencia y el universo, como siempre, respondió con fidelidad. Comenzaron a suceder pequeños milagros. Un empleo que estaba estancado avanzó. Un diagnóstico preocupante fue reevaluado. Una relación que parecía al borde del colapso encontró finalmente un espacio para sanar. Pero ella ya no llamaba a eso suerte. Lo llamaba sintonía. Una noche, durante una fuerte tormenta, se fue la luz en toda la vecindad. La casa quedó completamente a oscuras, pero curiosamente, ella no sintió miedo. Encendió una vela, se sentó frente a la puerta y guardó silencio, mirando el número dibujado. Era como si éste palpitara en la penumbra, irradiando algo que iba más allá de la comprensión. En esa quietud, una frase le llegó con claridad.
Ahora estás dentro de ti. Fue en ese momento que entendió. El número en la puerta no actuaba solo sobre quien venía de fuera. También reorganizaba lo que existía dentro de ella. Creencias antiguas, patrones repetitivos, heridas emocionales. Todo comenzó a emerger. No como dolor, sino como invitación a la transformación. La frecuencia que había activado pedía responsabilidad, porque al vibrar más alto ya no se puede ignorar lo que necesita ser sanado. Comenzó a escribir pequeñas palabras al lado del número. Gratitud, paz, verdad. Una por semana. No para que el mundo las viera, sino para recordarse a sí misma la energía que deseaba sostener, y cada palabra parecía sellar una nueva intención. Era como si la puerta hubiera dejado de ser una frontera entre el interior y el exterior, y se hubiera convertido en un altar. Un niño del vecindario, al pasar frente a la casa, se detuvo y dijo: «Aquí parece que vive una estrella». Ella rió, pero en el fondo supo que había verdad en aquel comentario infantil, porque cuando el alma de alguien se alinea con su hogar, todo el lugar comienza a irradiar luz. El número 777 seguía allí, discreto, pero ahora, cada vez que salía, tocaba la puerta con la palma de la mano por un breve instante. No por costumbre, sino por reverencia. La puerta había dejado de ser un paso. Se había convertido en un símbolo de la elección constante de vibrar con conciencia, y entonces todo a su alrededor se reorganizó. El tiempo empezó a fluir con más suavidad. Las respuestas llegaban sin tanta lucha. La vida, antes tan densa, se había vuelto más clara, porque al escribir aquel número, ella no pidió cambiar el mundo, pidió cambiarse a sí misma. Y cuando alguien se transforma, todo a su alrededor cambia con ella. La puerta responde, el universo escucha y la vida florece. El número seguía allí, silencioso, oculto a los ojos distraídos, pero vivo. Ya no era solo una secuencia escrita en la madera, era la memoria vibracional de una decisión. Con el tiempo, aquella mujer ya no necesitaba recordar por qué lo había hecho. El gesto se había convertido en parte de su campo. Estaba en ella como un susurro constante. Elige tu frecuencia todos los días. Y fue esa constancia la que la sostuvo cuando llegó la prueba. Una visita inesperada, cargada de tensiones antiguas, llamó a su puerta. Era alguien del pasado, con quien había dejado asuntos sin resolver. El corazón se aceleró, la mente dudó. Pero antes de abrir, miró el número, lo tocó con calma, respiró y decidió que la vibración de ese encuentro sería diferente. Lo que sucedió allí no puede explicarse con lógica. El tono de la conversación fue otro. Las palabras salieron limpias, firmes, sin cargas. Aquello que durante años fue dolor, se disolvió en comprensión. No hubo drama, ni lágrimas exageradas. Hubo presencia. Y al despedirse, ella sabía, aquella visita no vino a desestabilizar. Vino a confirmar lo que ya estaba sanado. El número no impidió que el pasado entrara, pero impidió que hiciera daño, porque ella ya era distinta. Y cuando la frecuencia cambia, incluso lo que regresa lo hace con otra forma. Con el tiempo empezó a compartir el gesto con otros, sin imponer, sin misterio, solo diciendo: escríbelo con intención y luego observa. Algunas personas resistieron, otras probaron, y muchas volvieron a contar lo mismo. El universo responde, siempre respondió, pero hay que aprender a escuchar. Y escuchar a veces comienza con un gesto simple, una escritura en la puerta, un toque con la mano, un silencio antes de salir. La casa floreció, no en las paredes, sino en la vibración. Las plantas crecieron sin esfuerzo, los encuentros se volvieron más significativos, e incluso los días difíciles adquirieron otro sabor.
porque todo lo que atravesaba esa puerta encontraba, primero, un campo de elección. Ya no necesitaba renovar el número con frecuencia, pero lo hacía en fechas especiales, como quien enciende una vela para recordar que la luz sigue encendida. Y ahora queda la pregunta silenciosa: ¿has sido guardián de tu propia entrada? Porque aquello que escribes en la puerta, lo escribes también en tu destino, y el universo lo lee todo.